Ok, bueno, buenas tardes a todos chicos. Igual, bueno, deseándoles que haya sido una muy buena semana y y muchos éxitos en todo lo que estamos haciendo. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre el tema de mapeo de actores y a recordar algunas cuestiones que en su momento habíamos hablado en un curso pasado sobre este tema. De hecho, ayer estaba ahí con una presentación sobre participación comunitaria eh, referente al tema de cambio climático y las comisiones de cambio climático que se están gestando en el país. Y hablaban un poco también sobre el tema de cómo identificar los problemas, ¿verdad? Recuerden, bueno, una metodología muy usada en comunidades es el árbol de problemas y el árbol de soluciones. La otra semana, pues, posiblemente algún grupo va a estar recordando un poco sobre eso. Pero el tema de identificar actores sociales es clave también. Vamos a hablar un poquito sobre el mapeo de actores claves, el MAC. Eh, Recordaremos un poquito sobre la matriz de influencia y poder, otra forma que son las 4A, y algunas herramientas de caracterización de actores para hacerlo un poco más dinámico y ver las interrelaciones más gráficamente. Y si nos da chance, vamos nada más a comentar algunas, bueno, los que usen, ¿no? Ahí lo voy a hacer a dedillo, para que nos comenten sobre las noticias que estuvieron sacando eh, en em, en el foro. Ok, chicos, en el tema de actores, por supuesto que son aliados sumamente importantes en cualquier proyecto, sea empresarial, sea comunal, sea eh, de cooperación internacional, etcétera. La red de actores debe definirse claramente para tratar de no dejar a nadie por fuera y también que esos actores sean aliados estratégicos en el desarrollo de los objetivos, las metas, alcanzar los objetivos estratégicos de un proyecto. Básicamente lo que se trabaja son los mapas sociales o los sociogramas, ¿verdad? Entendidos como esos esquemas para representar esa realidad de interacción que hay con los diferentes actores. Por ejemplo, en un tema como alcantarillado sanitario, bueno, ¿quiénes deben ser incluidos? ¿Verdad? Por supuesto, en primer lugar, los beneficiarios del proyecto. Luego estará el tema de acueductos, asadas, en el tema de cantidad de agua, dotación, las municipalidades en el tema de los colectores, por dónde irán a pasar, si pasan por calle, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de actores que se van eh, esquematizando y uniendo a un proyecto X, por ejemplo, saneamiento en aguas residuales. Entonces, eso nos permite establecer esa realidad de interacción entre esos diferentes actores. Recordemos, cuando estuvimos hablando un poco sobre el MAC, sobre el mapeo de actores clave, ¿verdad? Que no es simplemente hacer un listado de esos posibles actores en un territorio, sino que lo que buscamos es ver sus acciones, cuál es su competencia, su ámbito de acción. Por ejemplo, si estamos en un proyecto, bueno, ¿quién tiene recurso económico ahí para sustentar en ese proyecto? ¿Quién tiene el poder legal o político, etcétera? ¿Y qué objetivos busca cada uno de esos actores? ¿Y cuáles son sus perspectivas a un futuro inmediato? Entonces, eso es importante. Ustedes, me imagino, han estado trabajando en en proyectos, en trabajos con diferentes actores. No sé si me pueden mencionar algunos actores con los que han estado trabajando o les ha llamado la atención o han tenido ciertos roces o han trabajado de mil maravillas.
Yo no he tenido la oportunidad, profe, todavía. Ah, ok. Profe, Ajá. bueno, yo que estoy en una iniciativa estudiantil, se basa más que todo en lo que era primero dos escuelas Mm. antes de la pandemia, ¿verdad? Y sí fue como complicado establecer ese contacto y como enlazar bien el proyecto. Bueno, ya con la pandemia, entonces tuvimos que buscar otro centro educativo, pero sí ha sido complicado, ¿verdad? Como ya sentar las bases para de una vez iniciar, como ese proceso de acercamiento, de confianza, Mm. es bastante como difícil. Sí, sí, exacto. Hay muchas características, ¿verdad? Y a veces depende también del momento. Ahora, con tema pandemia, proyectos ha costado un poco más, especialmente por el tema de virtualidad o no nos podamos reunir. O a veces hay actores que este, están haciendo el doble de trabajo, no tienen tiempo para reunirse o están en muchas otras cosas. Son situaciones, sí, que suelen pasar. Ayer, por ejemplo, hay un proyecto aquí que se va a hacer sobre rutas colectivas, sobre transporte público, para tratar de disminuir el uso de vehículos particulares en la zona y mucho en el apoyo a turistas. Entonces, el grupo que está con el proyecto nos pidió reuniones pequeñitas de 15 minutos para explicarnos el objetivo del proyecto, ¿verdad? Alcances, el nivel de participación que podríamos tener, pero esas reuniones son particulares, por ejemplo, Ministerio de Salud nada más con Ministerio de Salud. Luego se reunían con taxistas nada más, ¿verdad? Más que todo para dar a conocer esa iniciativa y que la gente los vaya conociendo y empezar a no tener tanta fricción o que se enteren de golpe sobre un proyecto así. Entonces son algunas estrategias. Pero sí, a veces, por ejemplo, en escuelas, me imagino que no sé si tal vez el director tenga mucho que hacer o esté presionado bueno, todo lo que es COVID o casos que ya se han presentado, la estrategia de cómo distribuir las lecciones y los grupos, no sé, es una logística un poco complicada también ahora dar clases. Bueno, aunque ya se fueron a vacaciones ya a partir del lunes. Pero sí, sí, muy buen comentario. ¿Alguien más que ha tenido alguna experiencia interesante con algún actor social? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, a mí que me ha tocado trabajar con ASAS y con asociaciones, creo que para mí lo más difícil a veces es la edad y también el tema de género. Para hacer, digamos, como para yo proponer, por Mm. ser mujer y también por las ideas chocantes que tal vez pueden haber entre un grupo de edad, por ejemplo, adultos mayores. Ujú. Pues sí, pero igualmente se puede, digamos, y hay con mucha paciencia, ¿verdad? Y llegando como una línea de acuerdos, que creo que es lo más importante, pues se llega como una línea de acuerdos, entonces se decide sí o no, independientemente de la perspectiva o de la posición que tenga una persona dentro del grupo que se está formando el equipo. Ujú. Sí, 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 estas cuestiones siempre se van a dar. Y el actor cuando no nos conoce tiene ciertas etiquetas sobre nosotros. Por ejemplo, en comunidades, ahí viene no sé, un universitario, este, o esta chiquilla que me va a venir a decir a mí, etcétera. Son como prejuicios que tenemos que enfrentarnos, pero conforme nos vayamos conociendo en el grupo de actores y vayamos congeniando en los objetivos y metas o las necesidades que tengan ellos, pues ellos van a ser un poco más receptivos a todo lo que les podamos brindar. Y sí, tenés razón, a eso se suma también a veces que hay esos prejuicios sobre, son estudiantes, ¿verdad? Pero todos hemos pasado por eso, no se preocupen.
En el tema del diagrama de redes, ¿verdad? Tenemos esa complejidad, recordemos la teoría general de sistemas, también la teoría del caos, etcétera. Hay una complejidad social, ¿verdad? En la cual nos enfrentamos. Esta teoría de redes sociales, que está definida como ese estudio y ese entendimiento de la interrelación que hay entre actores e individuos, grupos, organizaciones, comunidades, países, sociedades globales, ¿verdad? Es muy interesante de estudiar. Los vínculos que hay, ¿verdad? Entre estas redes que existen y cuáles son las relaciones. Por ejemplo, ahora ustedes estuvieron, bueno, nosotros, creo que todo el mundo ha estado pendiente de los ataques entre Palestina y Siria. Pues bueno, ese conflicto armado no es solo de ellos. O sea, hay un montón de relaciones ahí que nos afectan de una u otra manera. Y por eso también la preocupación de la Organización de las Naciones Unidas para que hubiera un llamado a la comunicación y al cese al fuego, que por dicha ya se dio. Pero eso es lo que nos referimos, a cómo se interrelacionan un montón de actores ahí para dar solución a ciertas problemáticas. Creo que ahí el que tuvo el primer paso al frente para llamar un cese al fuego fue Francia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un actor importante, ¿verdad? Que ya tenía una propuesta de diálogo, por citar un ejemplo, a nivel global. Y por supuesto, esas relaciones, ¿verdad? Que formamos con los diferentes actores. Todos tenemos cierto nivel de relaciones con nuestras familias, con los vecinos, con los profesores, con los estudiantes, con los compañeros, etc. Entonces, es identificar ese nivel de participación, ¿verdad? Y los recursos que tienen esos actores o esas instituciones. Y recordemos, por supuesto, las sociedades son una estructura bastante compleja y llena de vínculos dentro de esa teoría de redes sociales. La clave es en diferentes proyectos que ustedes vayan a desarrollar o estén desarrollando, bueno, identificarlos adecuadamente y tratar de no dejar por fuera actores que sean claves y que puedan también generarme éxito en un proyecto. Ay, no, esta se me fue. Oh, esta se me fue también. Sobre el mapeo de actores, como les repito, la idea es conocer sus acciones, sus objetivos, su participación dentro del proyecto y los roles y el poder que ejerce un actor sobre otro. Entonces recordemos que tenemos que agrupar los actores en 3 grandes grupos. Los actores que son afines al proyecto que estoy gestando, los actores que son ajenos, ¿verdad? Que tienen otras lógicas de acción, ¿verdad? Que no están plenamente vinculados al proyecto, y los actores antagónicos o los que están en contra totalmente de cierto proyecto. Por ejemplo, volviendo al tema que les comentaba de una ruta, por decirlo así, una periférica aquí en Monteverde. ¿Cuál podría ser un actor antagónico para establecer una ruta de servicio de transporte en diferentes partes de la comunidad y para servicio de los turistas? ¿Quién podría estar ahí opuesto a eso? Los servicios de transporte quizás Ajá, que son, ¿cómo es que se llama? Por piratas, por decirlo así. Más fácil. Sí, los piratas, exactamente. Otras líneas de buses, porque aquí hay líneas de bus que sí ofrecen servicio a ciertos puntos de la comunidad y ya son líneas concesionadas. Podrían tener ahí o ver una competencia,
¿verdad? Se podrían sentir amenazados. Los taxistas, el grupo de taxistas formales rojos también se podrían ver amenazados porque si es más barato para un turista tomar una periférica que lo lleve a ciertos destinos, ¿verdad? Como parques nacionales, perdón, parques o reservas privadas, pues ya es un turista menos, ¿verdad? Que no va a captar. Entonces, con ellos hay que entablar una discusión y ver puntos de equilibrio en el proyecto. Ok, recordemos esto, el tema de la posición de afinidad de los actores y la construcción de acciones conjuntas. Entonces, veamos cómo, por ejemplo, tenemos actores afines y actores opuestos. Entonces, ¿cómo lograr atraer a estos actores opuestos? A través de reversión, a través de revertir su criterio o sus intereses. Tenemos un grupo de actores opuestos y actores ajenos. Bueno, tenemos que aislarlos de alguna forma o no darles tanta información para que no la usen en contra del proyecto. Y tenemos, por ejemplo, actores que son diferentes, ¿verdad? Tienen otra lógica a actores ajenos. Bueno, entonces, ¿cómo los persuadimos? Y a los actores afines y actores ajenos, ¿cómo logramos unas estrategias de seducción, de conquistarlos, ¿verdad? Para que se unan a cierto interés de proyectos o algún objetivo general o algún objetivo específico, ¿verdad? Para que trabajen con nosotros. Y por supuesto, cómo negociamos también entre los actores afines y los diferentes para que se nos unan. Entonces, son diferentes maneras. Esto dependerá de la situación, dependerá del contexto, dependerá también de cómo responden en las comunidades a cierto proyecto. Puede ser que haya una necesidad bastante plasmada y evidente en una comunidad y prácticamente toda la comunidad quiera trabajar de la mano con una ONG o con el gobierno para mejorarlo. Por ejemplo, el tema de seguridad, ¿verdad? Para lo que es vandalismo, robos, etcétera, pues mayoritariamente toda la población va a querer contribuir. Tal vez ahí en el tema de seguridad quienes estarían opuestos a que se hagan esfuerzos serían los ladrones, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo. O tal vez en un proyecto sobre esparcimiento y recreación con algún proyectito de parque al aire libre o actividades al aire libre, ¿verdad? En donde tengamos que atraer jóvenes y adultos o también familias, ¿verdad? Que no tienen espacios para compartir. ¿Vamos bien por ahí? Sí, Sí, profe. Ok. La idea también es que vayan visualizando proyectos en los cuales ustedes podrían estar involucrados en un futuro o ya están involucrados. Ok. Ahora bien, por ejemplo, siguiendo con esto de la afinidad de los actores, para grupos que son afines a un proyecto, nos interesa saber o conocerlos más a detalle, saber cuáles son sus motivaciones reales, cuáles son sus aspiraciones, qué los mueve a ellos y generar puentes con otros sectores. Este tipo de actores de afines, pues es más sencillo trabajar porque se trabaja por medio de reuniones, hacemos talleres específicos con ellos para discusión, para conocer todo este tema de motivaciones, para conocer qué propuestas podrían ellos aportar a una problemática determinada y para conocer las posturas. Recordemos también que el tema de definir problemáticas en comunidades no es simplemente que vayan y digan es que aquí falta un puente, es que aquí falta cierta, bueno, sé,
proyecto de riego, falta algo, ¿verdad? Ese en sí no es el problema. El problema puede ser gestión, puede ser recursos, puede ser inacción de entidades públicas, puede ser que no se ha gestado una política adecuada, etcétera. Pero para que a la hora que tengan que definir un problema con los actores sociales, nunca cometan el error de que se vayan a poner la falta de algo, porque si se solventa eso, pues de ahí, el problema prácticamente se solucionó y no, es ir un poco más a profundidad de una problemática. Y recordemos también el tema de la muestra saturada. Cuando estemos conociendo diferentes necesidades de comunidades o actores o grupos de actores, va a haber un momento en que ustedes van a empezar a notar que se están repitiendo algunas razones centrales o posiciones de esos actores. Entonces, cuando ya empiezan a aparecer posiciones dominantes, ¿verdad? 2, 3, 4, etcétera. Cuando se repiten esas posiciones dominantes es que ya la muestra está saturada. Entonces deberíamos concentrarnos en esas 2 o 3 posiciones, ¿verdad? Que más coinciden los actores. Para no desgastarnos también, o por decirlo de alguna forma, empezar a ver ramitas donde debemos enfocarnos en los troncos más gruesos de una problemática. Y recuerden también en el tema del árbol de problemas y objetivos, ¿verdad? Cómo a partir de una definición clara de problemas, causas y efectos, definimos o trabajamos sobre objetivos y estrategias. Hay otra también manera de catalogar los actores, aparte de las posiciones, que sería la influencia y poder, ¿verdad? ¿Cómo visualizo yo esa posición y cómo me puede afectar? Entonces recordaremos, por ejemplo, esta matriz, ¿verdad? De plano de influencias y dependencia también. Aquí, ¿verdad? Cómo podemos ubicarlos en ciertas posiciones de acuerdo a si un actor tiene mayor nivel de influencia o mayor nivel de dependencia sobre algo o poder. Entonces así los podemos catalogar e irlos conociendo un poco más. Por ejemplo, en un proyecto de riego, pues hay un actor que va a tener mucha influencia, por supuesto, y va a ser menos dependiente. Va a ser, por ejemplo, el SENARA, ¿verdad? Que es el que otorga permisos para lo que es explotación o riego o avenamiento. Un actor también que va a tener mucha influencia va a ser agricultores, pero van a tener un nivel más alto de dependencia por el tema de la disponibilidad de agua. Recordemos que las fuentes de agua, ríos, subterráneas, ¿verdad? Necesitan una concesión, son propiedad del gobierno, del Estado, de todos nosotros. ¿Verdad? Entonces, recuerden, habíamos hecho ahí alguna dinámica con este cuadrante. Entonces, para que lo tengan presente en el momento en que requieran hacer alguna caracterización de actores. Y recuerden este también que les había indicado, este es un ejemplo para lo que es gestión integral de residuos, ¿verdad? Una manera de caracterizar actores en los planes municipales de gestión integral de residuos que están en los manuales de cooperación alemana, GIZ, ¿verdad? Que es un manual de apoyo a las municipalidades. Entonces, ¿cómo caracterizábamos en los diferentes cuadrantes qué actores son más importantes o qué actores son más de baja importancia, cuáles son de alta influencia o de baja influencia? Y nos centrábamos o los recursos se indicaban más para los actores que son de alta importancia y alta influencia, ¿verdad? Y ahí vamos haciendo algún tipo de estrategia para trabajar con ellos. Esta otra
manera de caracterizar actores son las 4A. Quiere decir, Profe, sí. ¿puedes ver la presentación anterior? Ajá. La matriz. Esta. Ajá, cuando usted nos presenta esa matriz, ¿es como la que más se utiliza, o la más entendible, o hay alguna importancia con respecto a la matriz? Hay No, diferentes. sí, hay muchas formas de caracterizar los actores. Ustedes ahí escogerán de acuerdo a lo que se les facilite más. Esta matriz, pues, la facilita y la recomienda, se recomienda, perdón, para hacer el trabajo de caracterización de actores en planes municipales de gestión de residuos sólidos, porque es un poco más entendible. Tal vez de primera entrada se vea como un poco complicada, pero ya después cuando se sienta el grupo o el equipo, ¿verdad? Para caracterizarlo, pues ya ahí discute, bueno, si es un actor que tiene mucha importancia y tiene alta influencia, entonces, pero no tanta como, por ejemplo, el actor X, entonces le damos un número y lo vamos catalogando. Aquí vamos un poquito más fino, ¿verdad? Porque vean aquí, por ejemplo, que alta influencia tiene del punto 6 al punto 10 y baja influencia del punto 5 al punto 1. Entonces, por ejemplo, si vemos ahí, bueno, las iglesias pues pueden estar en un plan de gestión de residuos sólidos, tal vez, pero no necesariamente los tenemos que involucrar en todo. Puede ser que sean actores clave a la hora de dar información a la comunidad, ¿verdad? Porque es un punto de encuentro de los vecinos. Entonces los vamos a tener tal vez como de alta influencia, pero de baja importancia, ¿verdad? Porque no, o sea, que la iglesia puede simplemente apoyarnos como difusor, por decir algo. O tenemos uno que ya sería el tema de los recicladores, por ejemplo. Entonces los recicladores son importantes, tienen una alta importancia y tienen una alta influencia porque ellos recogen, ¿verdad? Todo lo que pueda ser de valor. Entonces necesitamos establecer una estrategia de trabajo con ellos. Necesitamos visibilizarlos, necesitamos que generen sus propias microempresas o emprendimientos, etcétera. Entonces necesitamos una estrategia diferente con ellos. Entonces aquí decidimos en qué cuadrante los podemos poner. Y así vamos trabajando con los diferentes actores que tengamos en esa comunidad. No sé si por ahí va la consulta. Sí, es como más técnico. Sí, recuerden que esta construcción de actores y caracterización no la hacemos solos, ¿verdad? Tenemos que hacer un pequeño grupito ya sea de profesionales en salud ambiental o profesionales de diferentes áreas, ¿verdad? Para lograr entender bien a los actores y tratar de plasmarlos y satisfacerlos de alguna u otra forma para que no se sientan excluidos o relegados. Pero este es un trabajo muy dinámico que se hace el día a día en un proyecto. De acuerdo, profe, gracias. Con gusto. Ok, les comentaba sobre esta otra metodología que son las 4A. Aquí definimos, es una tabla muy sencilla, definimos al actor, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese actor? ¿Cuál es su función dentro de la comunidad? Tenemos la agenda que tiene ese actor, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato que tiene el actor? Si es una institución pública, como por ejemplo el IMAS, entonces, bueno, ¿cuál es el mandato normal? ¿Cuál es su ámbito de operación legal de ese actor? ¿Cuál es su misión? La arena quiere decir cuáles son los campos en los que están activos esos actores. Por ejemplo, una ONG que tenga que ver con violencia intrafamiliar, pues va a tener su campo de acción orientado a lo que es educación, capacitaciones, sensibilización a la población, búsqueda de ayudas o coordinación para casos, pero sin meterse en el tema legal. Por ejemplo, entonces esa sería su arena o su área. Y las alianzas, esos actores, bueno, ¿con qué otros actores están aliados?
¿verdad? O cómo están conectados esos actores. Entonces, el Ministerio de Salud, en un tema de manejo de orgánicos en el sector de restaurantes. Entonces, ese Ministerio de Salud, ¿con quién podría estar aliado? Con la Cámara de Turismo, por ejemplo, con los mismos restauranteros, etc. Y ese análisis, pues, lo plasmamos en una tabla. Está por acá. Ajá. Lo plasmamos en esta tabla. Simplemente es para lograr eso, conocerlos más y caracterizarlos mejor, ¿verdad? Entonces, actor 1, 2, 3, actor N, ¿verdad? Y estas son las 4A, ¿verdad? Actor, agenda, arena y alianzas. Y también podemos ir un poquito más allá y ver también intercambio de información que haya entre ellos, actividades que ya tienen coordinadas. Por ejemplo, si el IMAS ya se está coordinando con la municipalidad, por ejemplo, para lo que es indigencia. Si hay una coproducción utilizando recursos conjuntos. Por ejemplo, si la Asociación de Desarrollo tiene un proyecto con la municipalidad y en limpieza de vías, se me ocurre, y entonces ya hay recursos que se están destinando ahí, por ejemplo. Y es importante, ¿verdad?, que debemos contestar a estas preguntas también para aclararnos la importancia que tienen estos actores. En el tema de alianzas, sí, a veces se vuelven visibles, a veces no las tenemos muy claras, pero en el momento en que empezamos a preguntar, ¿verdad? Nos aclara un poco más el panorama. Entonces nos dilumbra ese paisaje de ese actor involucrado. Entre más pregunten ustedes o más saquen información de las relaciones que hay entre estos actores que vamos caracterizando, más podemos distinguir recursos que puedan existir. Recordemos que los recursos en un proyecto no es solamente dinero, puede ser también tiempo a honoren, ¿verdad? Que alguno de estos actores dona. Puede ser que un actor tenga una maquinaria que nos pueda facilitar, puede ser que nos presten una computadora, una impresora, que algún actor done papel, etc. En el inventario de recursos, eso es importante. Y les dejo aquí también para que si tienen ahí la espinita de buscar, hay un montón de herramientas que están disponibles en la web. Está el Stakeholders Mapping, que es como es una recopilación para concadenar esfuerzos bajo esta metodología o caracterización de actores. Hay muchas herramientas, por ejemplo, está esta de las aros de cebolla, el diagrama de aros de cebolla, en donde aquí se busca tener los actores más pesados en el centro e ir haciendo interrelaciones conforme vayan saliendo del nivel de influencia. Entonces, este diagrama de cebolla es un programa, como les digo, si pueden buscarlo y descargarlo, me avisan y me lo pasan. Pero este es un ejemplo. También tenemos uno sobre redes, ¿verdad? Network Mapping. Y aquí la importancia de esto es tener actores clave y bueno, con quienes se están relacionando estos diferentes actores y tener más o menos un esquema de la complejidad en un proyecto X. Entonces, este es otro programa que tal vez puedan encontrar. Profe, sí. una pregunta. Ajá. Usted, digamos, en lo personal, o bueno, no sé, ¿ha pensado como en plantear de repente algún proyecto o ha planteado alguno? No sé, es que me queda como a mí más claro con ejemplos, como por ejemplo, no sé, que alguien me cuente cómo ha sido como su proceso o algo así, o cómo. Ok. Bueno, plantearlos yo no, porque no he tenido tiempo de nada, pero sí he participado.
O sea, como les repito, en lo que más que todo, no sé si esa es ahí a donde va tu pregunta. O sea, como participante en proyectos sí he estado. Plantearlo yo directamente, un proyecto, pues todavía no, porque como les digo, eh, no dispongo ahorita del tiempo para eso, ¿verdad? Tal vez dentro de la vinculación con la universidad, pero no sé si era por ahí. Sí, profe, era Ok, por ahí. ok. Entonces, o sea, como te repito, he estado muy metido en ciertos proyectos, por ejemplo, bueno, obviamente hay un proyecto de gestión de recurso hídrico y aguas residuales que estamos trabajando aquí. Yo estoy como actor social con la institución que es Ministerio de Salud, ¿verdad? Con toda la parte legal, toda la parte de permisos, toda la parte de caracterización de comunidades, ¿verdad? Problemáticas ambientales que tienen, por ejemplo, qué barrios en el tema de saneamiento ambiental están pésimos, ¿verdad? Y descargan todo el efluente de aguas residuales a la alcantarilla, por ejemplo, donde hay más cantidad de denuncias sanitarias, etcétera. Yo como actor social que representa al Ministerio de Salud, pues ahí aporto información para un proyecto o un futuro proyecto de alcantarillado sanitario o saneamiento con otras técnicas como por ejemplo biojardineras o eh, proyectos descentralizados, ¿verdad? Pequeños módulos de tratamiento en comunidades. Qué sé yo, hay otro proyecto que estábamos, bueno, el de gestión de residuos sólidos, también, bueno, dentro de la parte del ministerio. Hay otro que ese sí ha sido más personalmente, lo que es la estrategia de barrios organizados, ¿verdad? Con la fuerza pública y la municipalidad. Entonces ahí estoy como vecino y también como integrante de un barrio organizado. Entonces, Profe, ¿y en qué consiste, digamos, como lo de un barrio organizado? esa es una metodología que usa la fuerza pública y la adaptó de la policía colombiana para que los barriecitos que se les da un curso, un curso que dura como unas 3 semanas, se les explica, por ejemplo, cómo identificar cómo identificar sospechosos, qué información es valiosa para la fuerza pública, qué no debe hacer una persona, por ejemplo, jamás debe tomarle fotos a un sospechoso, ¿verdad? Que lo esté viendo o enfrentarse a él, sino que es más un papel informativo, ¿verdad? Números de placas, caracterización, si es alto, moreno, qué tipo de ropa lleva, características faciales, físicas, etcétera. Cómo reaccionar ante situaciones de agresión intrafamiliar, a quién hay que llamar, en el tema de drogas, cómo hay que hacer, ¿verdad? A qué número hay que notificar posiblemente de drogas, etcétera. Exacto, es un curso bonito. Y entonces uno como vecino, pues también se vuelve más sensible a los problemas del barrio. Y no solamente en el tema de delincuencia, también en el tema de, bueno, si hay un parquecito, cómo se organiza el barrio para limpiarlo, cómo se organiza el barrio para solicitar necesidades a las instituciones, por ejemplo, si no hay luz o no hay alumbrado público, entonces, bueno, hacer la gestión ante el ICE o ante la municipalidad para limpieza de vías, etcétera. Entonces, es interesante y se arma un pequeño grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp está conectado con otros grupos de barrios organizados en las diferentes comunidades y la policía pues monitorea ahí las quejas a través de esos grupos de WhatsApp. Algo así funciona el tema de barrio organizado. Nos dan Está un título. interesante, profe. Está interesante, de hecho, porque sí es información como que falta a las personas. Sí, ves, la fuerza pública tiene de hecho un programa y tiene gente dedicada solamente a eso, a capacitar barrios organizados. De hecho, hay una graduación y todo, les dan un título o nos dan un título y nos dan un rótulo que se ubica en las comunidades donde dice barrio organizado. Entonces, es bonito. Bueno, eso a título personal. Eh, luego tenemos también
en cambio climático. También, pero al Ministerio de Salud le piden información, alguna información específica, como por ejemplo en el tema de plantas de tratamiento que hay en el lugar, manejo de, eh, manejo de gases refrigerantes, por ejemplo, para las empresas que tengan gases refrigerantes, rellenos sanitarios y el manejo del metano, ¿verdad? Entonces nosotros aportamos información ahí como actor. Y así, otros temas más. Pero sí, para ya involucrarme en que yo proponga un proyecto y de seguimiento a un proyecto, sí, lo que me está matando es el tiempo. No dispongo de mucho tiempo. Pero sí Profe, es Ujú. muy difícil realmente porque uno tiene que invertir demasiado tiempo Ujú. en lo que es un proyecto para presentarlo y todo. Sí, sí, exacto. Y hay que coordinar con la Vicerrectoría de Acción Social, ¿verdad? Si son proyectos de acción social, plantearlo bien, los indicadores, cómo vamos, coordinar con los actores, con los estudiantes. Entonces sí, se las trae. En algún momento tal vez me pueda desocupar o, o dedicarme a otra cosa que no sea el Ministerio de Salud. Pero por el momento no puedo. Eh, pero sí, chicos, esa es la importancia de los actores, y los actores son clave porque, como les repito, dan mucha información valiosa que la necesitamos. Y sí, esta es una forma, por ejemplo, de visualizar esa interacción que hay entre actores. Otra es un software que nos habían mostrado en la maestría que se llama Micmac. Yo creo que lo había descargado, pero se me perdió. Tengo que buscarlo porque lo estuve tratando de volver a descargar y ahora es complicadísimo, ¿no? Creo que hasta hay que pagar. Pero la idea es que por cada actor social nos genere interrelaciones, ¿verdad? Las caracterizamos si son influencia baja, débil, perdón, o es una influencia moderadamente débil, etcétera. Entonces aquí vamos haciendo también esa práctica, ¿verdad? Para conocerlos mejor. Entonces al final de cuentas son programas que te facilitan un poco el análisis. Igual se puede hacer a mano también, por eso no hay ningún problema. Y si tienen alguna posibilidad de descargarlos, o uno cuando hace una búsqueda ahí empieza a ver otros programas. Pero como les digo, estos son los que más se utilizan. El Micmac para caracterización de actores y relaciones, el networking y el Onion también para lo que es relaciones de cebolla o stakeholders. Entonces, si los buscan por ahí, pues les va a aparecer bastante información de este tipo de herramientas. Eso sería, chicos. Muchas gracias por la paciencia. No sé si me siguen todavía, si están por ahí. Sí, profe, aquí estamos. Sí, Ah, profe. bueno, Sí, profe. ahí están tomando café. Claro. Ojalá. Sí, pues el profe no ha tomado café todavía, se vino directo al trabajo. Ok, ahora, si gustan, tal vez podamos tomarnos unos minutitos para comentar las noticias, ¿verdad? Sobre comunidades o actores que han hecho, por decirlo de alguna forma, presión o han exigido sus derechos en ciertos temas o han participado en ciertos temas en el país o a nivel fuera de nuestras fronteras. No sé, por ejemplo, Andrea, yo no lo sé, tengo que empezar a leer ahí los foros, pero para que nos cuenten un poquito. No sé, Andrea, ¿qué encontraste o qué comentaste con los compañeros? Bueno, primeramente
le hice el comentario a la noticia de Esmeralda. Me gustó mucho porque es algo que involucra básicamente un montón de cuestiones con respecto a la legalidad, leyes y demás, y el cómo privan o prevalece el derecho del sector privado ante el de una población. Y también el hecho de que, en este caso, una institución del Estado haya dado o hecho caso omiso a realizar una audiencia pública en el cual se está violando uno de los principios, que es el de el hacer estos espacios o abrir estos espacios de participación comunitaria. Y con respecto a mi noticia, es un poco, es internacional y es con respecto a lo que es el agua. Una población en Bolivia, creo que era, básicamente, estaba teniendo problemas con la parte de servicios básicos. Tenían muchos días sin estar, bueno, no tenían agua, no tenían luz y no tenían internet. Y en este caso eso comenzó en el 2020 y básicamente en plena pandemia. Entonces, ¿cómo se les puede exigir a estas personas que se laven las manos, guarden las medidas y demás si no tienen agua? O si tienen, es con costo para satisfacer las necesidades básicas como es la alimentación o bañarse. Excelente. Y esto sería Dakota, cálmese. Perdón. Ok. Tiene hambre esa perrita. Dakota quiere participar, eso es. Ah, ella estaba ahí haciendo sus comentarios, ¿no? Solo que no entendemos. Exactamente. Gracias, Andrea, por ahí el aporte. Bueno, y algo importante que mencionó Andrea y nos debe también llamar la atención es el tema de ser transparentes en la información que se le da a las comunidades. Mucho más, bueno, mucho más, digo yo, en el sector público, pero en el sector privado también. En el sector privado se puede ver en problemas legales por no ser claros sobre algún proyecto o cuando se le dé la viabilidad ambiental de un proyecto, ¿verdad? Tiene que hacer las sesiones con comunidades y explicarles los objetivos. Pero en ese caso, recuerdo, por ejemplo, en el tema de gestión integral de residuos sólidos, los planes municipales tienen que ser publicados sí o sí en el diario oficial La Gaceta. Tiene que haber una, ¿cómo se llama? Divulgación en las comunidades, ¿verdad? Para que nadie diga que nunca se hizo. Y tiene que haber también una divulgación de información de cómo van los objetivos y el desarrollo del plan a la comunidad a través de portales o plataformas de las municipalidades o de otra forma. No sé si les ha pasado en sus comunidades que a veces la municipalidad tiene un plan de gestión integral de residuos sólidos, pero nadie sabe nada, nadie sabe sobre indicadores, nadie sabe, por ejemplo, hubo una campaña de recuperación de material electrónico, por ejemplo, y eléctrico. Nadie sabía nada. Hubo muy poca participación. Entonces, la Contraloría General de la República en la parte de transparencia sí exige que se usen los mecanismos. El que está en primer lugar o es obligatorio es la Gaceta. Después de ahí vienen plataformas virtuales, comunicados a la población, etc. Eso es importante. Amanda, ¿qué noticia encontraste o a quién le comentaste una noticia? Bueno, yo creo que le comenté a Melanie, sí, que bueno, lo de ella era también creo que del agua. Y en cuanto a mi noticia fue que hay una compañía que, digamos, usaba el agua que usaba para enfriar las máquinas de ellos, le van a tirar al mar, pero esa agua está contaminada con isótopos radioactivos. Era en Fukushima, Japón.
Y digamos, el gobierno hizo como unos testeos al agua porque esa agua lleva como mucho tiempo ahí y dicen que el agua no les va a causar daño a la salud, ¿verdad? Pero el sector ahí donde viven, donde van a echar el agua, es un sector pesquero, entonces les da mucho miedo que eso les mate los peces y al mismo tiempo eso les dañe la salud a ellos. Entonces la gente está haciendo protestas para que no arrojen el agua a esa zona. Ujú. Pues eso es un tema bastante delicado, por supuesto. Esa agua es de las centrales nucleares que fueron afectadas por el tsunami. Y esa, Ah, ok. Ok. y esa. Sí, sí, es bastante delicado ese tema. Eh, Especialmente porque en lo que es desechos radioactivos, sí, nadie quiere a veces hacerse cargo. El año pasado, No, y digamos, perdón, China, Taiwán y los países que están cerca también están en contra porque al mismo tiempo estarían afectando como la parte del agua que también les pertenece a ellos y al mismo tiempo son los mismos peces y las mismas personas. sí, imagínate, ya consumimos pescado con microplástico, ahora también con desecho radioactivo, ¿verdad? Sí, sí, si no se valora bien el riesgo de eso, de descargar. No, les iba a comentar que el año anterior eh, hubo un susto grande porque a raíz de muchos incendios que hubieron, había un incendio que se estaba acercando mucho a Chernobyl, entonces estaba poniendo en riesgo la cúpula y la protección que hay sobre el reactor que se aisló. Por dicha no pasó nada, pero si hubiera pasado ahí una desgracia, pues o sea, prácticamente todos nosotros nos veríamos eh, contaminados. Eh, Jordi, ¿qué noticia encontraste? ¿Qué noticia comentaste? Jordi, ¿nos copias, Jordi? ¿O se durmió o no está? Jordi, ¿estás por ahí? Profe, ni que fuera fantasma. Profe, si quiere yo puedo contar mientras Jordi vuelve, no sé, o alguien más. Bueno, no, vamos con Fabián. Profe, yo le comenté la noticia a Yasmín que trataba sobre la comunidad y un grupo ecologista, digamos, se quejaban de unas depuradoras de aguas residuales en la ciudad de Madrid, Ujú. eh, ya que, digamos, ellos exigían o que se modernicen o que se retiren, porque me imagino que eh, funcionaban mal porque, o sea, provocaban mal olor y por lo tanto presencia de vectores y hacían mucho ruido. Ujú. Entonces eso se trataba. Y mi noticia era de un grupo de agricultores en República Dominicana que vivían en cordillera, digamos, en terrenos altos y, o sea, ellos exigían un reparamiento en la calle que, o sea, para transportar sus productos a la ciudad, más que todo. Entonces, muchas veces los productos de ellos eh, se descomponían y todo, entonces no podían vender y afectaban su economía. Esas eran las noticias. Ah, ok, gracias, sí, interesante. Sí, como verán, hay muchos temas, ¿verdad? Que por supuesto ahí no, nos competen como profesionales. Eh, Alonso, no sé qué noticia encontraste y a quién le comentaste.
Alonso. Jordi, ya apareció Jordi. Dígame, profe. Ya apareció Alonso. Es que andaba en la cocina. Ok. No, nos estábamos comentando sobre las noticias. ¿Qué noticia encontraste y a qué compañero le comentaste? No, la profe. noticia? Bueno, yo no comenté. A mí se me olvidó hasta publicarla. Yo tenía una noticia que era sobre el reglamento que evita las construcciones cerca de Nosara, yo creo que es, que lo querían revocar, Ajá. digamos, ¿cómo es? La comunidad que se juntó para ese reglamento estaba en contra de que lo revocaran y al final no me acuerdo, fallaron en contra de revocar el reglamento, o sea, todavía sigue el reglamento. Y a mí se me olvidó, profe, prácticamente, no lo voy a mentir. Ok. Entonces yo no publiqué. Ok, bueno, gracias por la sinceridad. No, recuerden estar pendientes de las asignaciones. Gracias, Alonso. Jordi, no sé si ya lo tenemos en línea. No ha resucitado todavía Jordi. Ok. Lo hemos conectado, pero no lo escuchamos. Bueno, el último... ¿Está mal el micro o algo? Sí, esperemos que sí. Bueno, el último comentario, no sé, vamos a ver. Marjorie, si nos comentas. Hola. Bueno, yo le comenté a Andy, era como una comunidad que se organizó como para hacer actividades y eso lo que hacía es como generar ingresos para la comunidad. Y luego la noticia que yo puse era de un contaminante, bueno, era como un plástico azul que estaba contaminando el río Parrita y una playa que no recuerdo el nombre. Y eso estaba afectando a las tortugas y a los camarones. Entonces la comunidad como que se organizó y le estaba exigiendo al MINAE y a Salamuni que hicieran investigaciones al respecto, porque siempre era como para la temporada de las tortugas. Y eso era. Ok. ¿Y se logró algo o está en desarrollo? Eso está en investigación porque no sabe, porque es como una partícula de plástico azul, no sabe de dónde exactamente proviene. Ok, gracias. Sí, bueno, muchas gracias ahí por participar de los chicos. Ahora me estaba recordando la otra vez que estábamos hablando de criptomonedas. Nada más ahí se los dejo como noticia. Creo que en estos días recientes China creo que hizo un cuestionamiento sobre el uso de criptomonedas y el Bitcoin no se fue al suelo, pero bajó un montón. Creo que ahora está como en 30 y resto de $1,000 el Bitcoin. Después de que estaba como de casi de $60,000, $70,000. Entonces, para que vean el nivel de impacto que tiene un actor global como China, ¿verdad? Con comentarios o ciertas acciones. Recuerdo cuando estaban haciendo las Tres Gargantas, esa mega represa que tienen, y estaban consumiendo una gran cantidad de hierro globalmente y el precio de la chatarra se disparó. Estaba pagándose muy bien y una vez que terminaron la represa, el precio cayó de lo que es chatarra. Entonces, para que ustedes vean el nivel en que estamos conectados de todos. Ok, ¿alguna consulta, duda, comentario? Parece que no. Les subiría la clase. Muchas gracias ahí por la participación y la atención. Les subo la última asignación individual. Y recuerden los grupos, la próxima semana exponen
Entonces traten de no extender mucho la presentación para no hacer tan pesado el video. Más que todo por el tema de que no se haga tan pesado, pero igual que sea una presentación amena. Recuerden, es solo presentación, no presentan, valga la redundancia, trabajo escrito. Les deseo un muy buen fin de semana y que estén bien y que sigan cuidándose por el tema de COVID. Muchas Gracias, gracias. profe. Profe, Igual. muchas gracias.